El tema que hoy vamos a empezar a tocar en esta temática, creo que lo vamos a hacer estos 2 días, jueves y viernes, es transferencia de espíritu. Este es un tema muy importante porque nos va a enseñar cuán necesario nosotros tener cuidado de las transferencias de espíritus. Las transferencias de espíritu tienen que ver con ligaduras. Muchas veces nosotros nos ligamos con alguien. Por eso que con la persona al cual tú te vas a relacionar, no solamente es una persona, es un espíritu. Y si esa persona no anda en el orden, nos vamos a contaminar. Por eso que muchas veces, quizás a lo mejor antes de conocer a Cristo no sabíamos esto, pero ahora que estamos en Cristo tenemos que tener cuidado con que nos relacionamos. Porque cuando estábamos quizás en el mundo, no nos importaba la vida de la persona. No lo importaba de dónde venía, si venía de brujería, si él había practicado brujo, si había hecho cosas áreas malas, no le importaba, solo queríamos estar con él. Pero resulta que después con el tiempo empezaron a ver los problemas. ¿Por qué? Porque nos relacionamos con un espíritu, no una persona. Ahora que estamos en Cristo hay que tener también cuidado con que nos relacionamos. Y si nos relacionamos antes de llegar a Cristo con alguien y estamos siendo atacados por una influencia de algún espíritu, hoy vamos a enseñar cómo nos libertamos de esto, de las ligaduras. Porque nos podemos ligar con una persona que ha fallecido. Nos podemos ligaduras, transferencia de espíritu con heridas. Nos podemos ligar con un trauma, con una herida. Puede haber una transferencia de espíritu con un pasado. Y puede haber también una transferencia de espíritu con la mente. Cuando alguien te coloca mano en tu cabeza y te ministra. Y ahí soy un poco importante que tenemos que analizar, tenemos que tener cuidado a quién nos coloca manos, quién nos impone manos, porque no se trata de algo, es un espíritu. Transferencia de espíritu, vamos a profundizar el tema. Ahora, toda transferencia de espíritu viene a través de algún sentido. Vemos aquí los 5 sentidos que conocemos, pero aquí le voy a mostrar 2 sentidos más porque son 7 los sentidos. Tenemos el gusto, el tacto, el olfato, el oído, la visión. Pero también hay 2 sentidos más que muchas veces la gente no los conoce. Yo no sé por qué no lo enseñan esto en la escuela, en las universidades. Enseñan 5 sentidos, pero estos sentidos también tienen que ver mucho. ¿Por qué tienen que ver mucho? Y creo que no lo enseñan porque a la gente les conviene tenerlos enfermos. Interesante eso. Existe el 6º sentido, que es la interocepción. La interocepción tiene que ver con los órganos dentro, como el estómago, el corazón, y son los órganos importantes del cuerpo. Ejemplo, cuando una persona tiene hambre y tiene sed, empieza el estómago a enviar señal. Eso es la interocepción. Cuando hay un problema cardíaco, el corazón empieza a palpitar o la respiración empieza a funcionar diferente. Esa es interocepción. Y el otro sentido, la propiocepción, que tiene que ver con la fuerza y el control de la fuerza. Cuando usted toma un vaso, lo aprieta hasta cierta fuerza. Porque si lo aprieta demasiado, eso lo puede romper. Esa es la fuerza de la propiocepción. Tiene que ver también con los gestos de la cara, si estamos rectos, inclinados, con los brazos y hombros. Todo eso tiene que ver con propiocepción, con la parte del cuerpo. Todo esto nos ayuda mucho para poder conocer el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de espíritus de que ahí sean anómalos, lo que tenemos que hacer es la base, Mateo 10:14, donde Jesús nos enseñó, nos dice: y cualquiera que no reciba ni oigáis vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué significa ese texto? Si tú vas a una casa y a lo mejor en esa casa no te quieren mucho, o tienen envidia, o tú no notas un ambiente raro, un ambiente como que te miran como raro, al salir de esa casa te sacude los pies. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual siempre se va a mover con derechos legales. Si llegamos a un lugar y nos contaminamos derecho legal, vamos a salir contaminados. Esto no es de pecados, son de presencia, atmósfera y clima. Nos podemos contaminar. Lo menciona también Lucas 10:5.
Y cualquiera de donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, os volverá a vosotros. Cuando quiere decir pasa a esta casa o pasa a vosotros, dice otra versión, lo que está diciendo es que Cristo esté en esa casa. Eso es lo que quiere decir, más que el saludo. Porque ¿quién es el que da la paz? Cristo. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Entonces, si vamos a una casa y no hay paz, y no te reciben a ti, que tú llevas a Cristo, que tú llevas a paz, tú se sacudes. Por eso dice, paz a esta casa. Pero no solamente quiere decir paz a esta casa, sino que en esa casa esté Cristo. Recuerde que Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Si no está la paz o no está Cristo en esa casa, tú te sacudes los pies al mundo espiritual y regresas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya ahí tenemos una primera transferencia. Si no lo hacemos, ¿cuántas veces nosotros vamos a hogares, nos invitan y después llegamos con problemas? A lo mejor llegamos con problemas emocionales. En vez de ir a haber disfrutado con esa familia, llegamos peor, ya no tenemos fuerza, hay como cansancio, o no nos miraron bien, empieza a robarnos nuestra paz. Hay base de Números capítulo 11, verso 16, donde dice, entonces el Señor le dijo, reúneme 70 hombres, varones, ancianos, a quienes conozcan, a quienes tú conozcas. Y mire el dato interesante que dice ahí, a quien tú conozcas. Se fija que esto no es llegar y que alguien te imponga manos, a quien tú conozcas. Porque no se trata solamente de una persona, es un espíritu. Y como decía anteriormente, hoy en este tiempo la iglesia está en una decadencia de discernimiento de espíritu. No disciernen ni las lenguas, no disciernen profecía, no disciernen un mensaje, no disciernen quién le impone manos, y la gente se deja influenciar. Por eso quien tú conozcas, dice, a los ancianos del pueblo y a sus oficiales, tráelos a la tienda y allí permanezcan allí contigo. En ese pasaje podemos ver claramente donde el Señor dice lo siguiente, que el Señor iba a tomar de Moisés, iba a sacar del espíritu de Moisés y lo iba a colocar en los 70. La versión K2 dice, yo descenderé y hablaré contigo allí y tomaré algo del Ruach, el espíritu. Versión NBE, yo bajaré, dice el Señor, y hablaré allí contigo, con Moisés. Apartaré una parte del espíritu que tú posees y lo pasaré a ellos. Mire qué interesante que dice una parte de tu espíritu. Ahí saca una parte del espíritu de Moisés, lo coloca en los 70. Esa es impartición, esa es transferencia de espíritu. NBI, yo descenderé para hablar contigo, compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. TNM, y yo tendré que descender, hablar contigo allí, y tendré que quitar parte de tu espíritu que está sobre ti, sobre Moisés, y lo colocaré en ellos. Esa es transferencia de espíritu o ligadura. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 varones ancianos que tú conozcas y júntalo a la puerta de la tienda de la reunión. Y el Señor dice que vino sobre Moisés, toma una parte de su espíritu y lo coloca en los 70 que estaban ahí en aquel lugar. ¿Qué sucede entonces? Ahí comienza donde el Señor le dice que tomará de su espíritu. Y cuando vinieron los varones que estaban ahí, en esos 70 que el Señor había ordenado que iba a caer el espíritu, descendió lo que tenía Moisés y fue traspasado hacia ellos. E incluso habían 2 personas que no estaban en aquel lugar, pero aún así el Señor se movió en su misericordia, que pudieron recibir también la misericordia de Dios. Esto es muy importante porque nos da a entender cuán necesario es
saber que el reino de Dios se mueve. Y el Señor ahí hizo una transferencia de espíritu. Ahora, en lo bueno y en lo malo puede haber también ligaduras. Todo lo que tenga contacto se liga al mundo espiritual, aún en lo físico, aún en la materia. Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos se liga. Y vamos al cuidado de esto, porque también hay espíritus que pueden estar con lugares que pisamos. A veces hay cementerios, hospitales, cárceles y lugares psiquiátricos, que lo vamos a analizar más adelante. 1 de febrero de 1988, la pequeña actriz Heather Rourke estaba descansando antes de continuar la película Posterior. Quizá uno han escuchado esta película. Y dice que mientras estaban en el rodaje de la película Posterior, que es algo paranormal, es donde se abre un portal y viene un espíritu, la toma y la lleva hacia un lugar y tienen que sacarla de ese portal. Eso es la película Poltergeist. Son entidades o espíritus metafísicos, o Poltergeist, que se le llaman también. Entonces esta pequeña niña empieza, mientras estaba descansando, antes de continuar el rodaje de la película, se empieza a sentir mal. Se despertó con un malestar en el estómago y dolores de cabeza hasta tal extremo que se desmayó. La llevan rápidamente al hospital, tratan de reanimarla y no sabían por qué estaba de esa manera. Así despertó, pero al pasar de algunas horas perdió la vida en la cama de aquel hospital. ¿Qué sucede aquí con esto? Recuerde que estaban haciendo una película de Poltergeist, de cosas paranormales, cosas que tienen que ver con espíritus, abriendo puertas, abriendo cosas, y abrieron quizás algún portal de contaminación y lamentablemente le tocó a esta pequeña que esta actriz, lamentablemente esta joven pierde la vida. Habían otros 3 actores también en la película Poltergeist que también perdieron la vida cuando ocurrieron todos estos fenómenos paranormales. Mire qué interesante todo esto, porque el mundo espiritual, en lo que uno se meta, puede venir problemas. También tenemos la película del exorcista, que mientras filmaban empiezan a caer cosas. Caían las cosas al suelo, se veían sombras. Y mientras la niña estaba siendo poseída, en lo que es la película, hubo un incendio en aquel lugar y 3 operarios murieron mientras se interpretaba todo esto. El padre, el que hizo el papel del sacerdote, del cura, su hermano falleció mientras estaba realizando esta película. Hubieron muchas cosas caóticas, muchas cosas de influencia, muchas cosas raras pasaron. ¿Por qué? Porque se meten a hacer cosas que abren también portales en el mundo espiritual. Linda Blair, la niña que hace el papel del exorcista de Regan, su abuelo falleció mientras estaba dando esa película. La madre que interpretó el papel de Regan, la madre de Regan, del exorcista, cuando estaba interpretando el papel, en una escena mientras la niña la empuja y ella supuestamente estaba con un arnés de seguridad, porque cuando la empuja la niña sale la madre como disparada y estaba con un arnés. Ese arnés se cortó. ¿Cómo es posible que un arnés, que son cuerdas muy fuertes, se haya cortado? Y eso le sufrió un tremendo dolor, en ese dolor fue en la espina dorsal. Y los gritos que aparecen ahí en la película son los gritos reales de ella, porque el que estaba haciendo la película quiso colocar los mismos ruidos, los mismos dolor, los mismos gritos, son los gritos originales cuando se cortó la arnés y ella empezó a gritar de dolor y pusieron esos mismos gritos. Todo eso pasó en esa película. Se fija que al mundo espiritual pueden haber transferencias de espíritu. En la película de la Pasión de Cristo, también muy conocida, Mel Gibson, el actor, interpretó que creó esa película. Jim Hafaziel, que hizo el papel de Jesús, fue alcanzado por un rayo.
también fue azotado accidentalmente en la película y se dislocó el hombro cuando sufrió también, estaban preparando la película de la crucifixión, sufrió una pulmonía, porque estar mucho tiempo desnudo en aquel lugar le produjo todo eso. Pero mire qué interesante que también hubo otra cosa también positiva, porque Jean Hafaziel se convierte a través de la película de la Pasión de Cristo. El papel que él estaba dando, por eso él no solamente estaba interpretando las palabras de Jesús, sino que se alimentó de las palabras de Jesús, y eso recibió también una impartición, una transferencia solo con hablar. Por eso que dice que la palabra es viva y eficaz, la palabra no vuelve vacía. Dijo la Escritura y se las dijo hacia él mismo, y él se convierte. Pedro Sarubi, que interpreta también el papel de Barrabás en la película, dijo que cuando Pilato dijo: ¿a quién quiere que liberes? ¿A Barrabás o a Jesús? Y cuando la gente gritaba a Barrabás, dice que cuando el momento en que Jean Hafaziel, interpretando el papel de Jesús, mientras estaba ensangrentado en su papel que estaba haciendo, y cuando mira a Barrabás, dice que él sintió un cambio en ese momento cuando lo miró, y Cristo se le reveló a Barrabás solo con la mirada de la pasión de Cristo en la película. Interesante todo eso. Por eso que los espíritus pueden venir de transferencia de espíritus en cosas positivas o en algo también negativo. Luca Lionello, el que interpretaba el papel de Judas, él era ateo. Pero al terminar la película, él se convirtió a Cristo y él pidió que el bautismo, porque había visto todo lo que estaba sucediendo en la película del bautismo, lo que sucedía, y él después que empieza a hacer el papel de Judas, y eso que era un ateo, no creía en nada de lo que estaba haciéndose, pero él solo en la película se convierte a Cristo. Se bautiza a él, se bautizan sus hijos. Uno de los jefes también de la película, que estaba haciendo junto con Mel Gibson, era musulmán y se convierte también a través de la película al cristianismo. Mire qué interesante todo eso. Se fija que según lo que nosotros hagamos o con quien nos relacionemos, pueden venir transferencias de espíritu para bien o también para mal. Eso es según con que nosotros tengamos o portemos o alimentemos a ese espíritu, a esa entidad. Existe también otra película llamada Annabelle, que es El Conjuro. En ese lugar de esa película, mientras se hacía todo, hubieron muchas cosas paranormales. Aparecían 3 dedos en la ventana que no se sabía quién lo había hecho. En la lámpara, una lámpara de cristal cae en ese lugar, también mata al conserje. Y hubieron muchas cosas raras, y esto es producto de lo que hoy estamos hablando. Abren puertas al mundo espiritual, dan derecho a espíritu, y por eso que pasan todas estas anomalías de muerte, de estragos, de situaciones de personas que mueren. Caen las cosas porque abren portales al mundo espiritual y producen transferencia de espíritu, porque donde hay espíritus territoriales es donde principalmente ha habido algún área trágica, y ahí estos espíritus empiezan a manifestarse. Vemos la transferencia a Salomón. Hemos leído también que ahí hubo una transferencia, lo hablamos hace poco en otra clase, en que Salomón de estar bien, que tenía la sabiduría de Dios. Recuerde que ahí todo lo que sabemos, él pide sabiduría y Dios le dio sabiduría. En Primera de Reyes capítulo 10 viene la reina de Saba, y en el capítulo 11 Salomón se convierte en mujeriego. Mire qué interesante, solo en el capítulo 11, después de que la visitó la reina de Saba, Salomón le cambió todo. ¿Qué sucede ahí? Una transferencia de espíritu, una mala ligadura, porque se alió con espíritu. Entonces, mucho cuidado con todo lo que se esté dando a conocer. Gina dice: pastor, esta serie de películas donde sean visitadas en nuestras casas se pueden abrir. Claro,
Exacto. Y lo voy a enseñar más adelante también, qué es lo que nosotros tenemos que, el cuidado de esto. Porque usted no solamente está viendo una película, o su hijo está abriendo portales a toda la casa, no solamente a la persona que está viendo. Que más adelante vamos a hablar también más profundamente ese tema. Por eso es que hay que tener cuidado con estos tipos de películas, no verlas, porque van a abrir portales, van a abrir espíritus. Le sucede al rey Salomón, capítulo 10, viene la reina Saba, capítulo 11, Salomón se coloca mujeriego, Salomón empieza a tener problemas sexuales, y mire que después del capítulo 11, pero anterior al capítulo 10, Salomón no tenía esos problemas. Salomón no tenía problemas sexuales del capítulo 10 para atrás, pero llega la reina Saba, capítulo 10, capítulo 11, le cambia toda la mentalidad. Y mantiene una relación con la mujer de Saba. La historia de Salomón, que tuvieron también un hijo, que le llamaba el nombre Menelik. Ese es el nombre del hijo de Salomón. Menelik, que significa el hijo del sabio. Y ahí hubo transferencia de espíritu. Por eso que en Etiopía, recuerden que la reina de Saba era negrita, porque en Etiopía son negritos. Y entonces, ¿cómo llegan los judíos a ese lugar que hay judíos que son morenos? Es por lo mismo, porque la reina de Saba lleva un descendiente de Salomón, y ahí se forma una descendencia de judíos del hijo de Salomón. Se le llamaba los falachás, los que tienen ese color, porque la reina de Saba era de color. Mire qué importante es esto. La palabra de la raíz falachás indica el emigrado, porque era de la tierra de Israel y emigró hacia Etiopía, de ahí donde nacen estos judíos morenos. En el capítulo 11 entonces vemos que el rey Salomón, además de todo lo que ya estaba haciendo, amó la hija de Faraón. Dice, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sudonías y hetitas, y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y muchas mujeres desviaron su corazón. Se fija que en el capítulo 11 como que Salomón cambia completamente. Del capítulo 10 para atrás, Salomón no era así. Pero ¿qué pasó? Vino la reina de Saba, mantiene una comunicación, también una relación, y perdemos a Salomón. En el capítulo 11 lo perdimos. Y llegó a amar en todos estos que se coloca y mujeriego a 1000 mujeres. Salomón recibe entonces esa transferencia de espíritu de la reina de Saba. Y ahí donde comienza todo el caos y la contaminación sobre ella. Hablemos un poco sobre la imposición de manos. La imposición de manos, muy importante de tener cuidado, porque son espíritus o de las áreas ilícitas, porque la transferencia tiene que ver con una transferencia, la palabra trans, palabra compuesta, trans, es ir de un lugar a otro. Los espíritus entran en una persona y van de un lugar a otro. ¿Cómo utilizan los cuerpos? Y vamos a ver más adelante, utilizan las ropas. Trans, entonces, ir de un lugar a otro. Pneuma es un espíritu. Tiene que ver con ir de un espíritu a otro que se van transmitiendo a través de ropa, a través de lugares. Y migración, transmigración, tiene que ver con establecer una nueva residencia. Entonces los espíritus quieren ir de un lugar a otro llevando un espíritu y establecer una nueva residencia. Y ahí van a continuar yendo a otros lugares, abriendo otro más espíritu. Se llama transneumigración, como transferencia de espíritus. Ahora, siempre hay que tener cuidado con todo esto, porque el mundo espiritual se liga. Nosotros nos podemos ligar con personas, nos podemos ligar con un antecedente o con un pasado, que lo vamos a estar todos analizando a medida como vamos avanzando esta clase de hoy, transferencia de espíritus. Primera de Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. ¿Significa que ya no son dos personas? Son una sola carne.
Valera dice, hecho con ella un solo cuerpo. Ausejo, junta con la prostituta, se hace con ella un solo cuerpo, se prostituye. Torres Amat, una prostituta se hace un cuerpo con ella. BJ, y no sabéis que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. LBLA. O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo juntamente con ella. Aquí está hablando sobre algo entonces de que una persona se puede ligar con un espíritu y no solamente con algo, sino son espíritus y hay que tener cuidado. Por eso que dice, ya no son dos personas. Cuando tú te relacionas con alguien en una relación, no son dos personas, pasan a ser una sola. Cuando digo una sola es un espíritu. Son dos, pero se ligan por espíritu. Y los dos pasan a hacerse, si alguien tiene un espíritu más fuerte, ese más fuerte puede contaminar al otro. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos. Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero del necio sufrirá daño. Entonces, aquí otro texto más que nos ayuda a entender cuán necesario es cuidarnos con quién andamos, con quién caminamos, porque según con quién nos relacionemos, nos puede traer también espíritu, consecuencias también. Primera de Corintios 15:33, no, rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto también pasa por las palabras, porque cuando tú te relacionas con una persona que ande diciendo malas palabras o garabatos, esa persona después de la noche a la mañana se va a convertir en garabatero. ¿Qué pasó ahí? Transferencia de espíritu. Ahora, el que se junta con sabios, sabio será. El que se junta con necio, necio será. El que se junta con que hace malas palabras, se va a contaminar con malas palabras. Porque son transferencias de espíritu. Entonces, se fija que ya estamos viendo, estamos colocando bases, pinceladas todavía del tema, porque viene lo más potente más adelante, que cuán necesario es cuidarse con quién nos estamos relacionando, porque con quien nos relacionemos va a ser un espíritu y pueden haber también consecuencias de eso. En Génesis 34, verso 1, la deshonra de Dina. Y Dina salió, que era la hija de Lea, a quien estaba y dio a luz a Jacob. Y fue a visitar a las hijas de la tierra, de aquella tierra. Y cuando vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Esta es la deshonra que hizo Siquén a Dina. Y era un parentesco. El verso 3 dice, y se prendó Dina, y él se prendó de Dina, la hija de Jacob, y amó a la joven. Y le habló eternamente, y la amó, dice, mire qué interesante. ¿Cómo entendemos esto? Él viola a la mujer, la deshonra, y la ama. Valera dice, pero se sintió ligado a Dina. Se fija que ya no era un amor sano. No, ese no era un amor sano. Eso fue producto de la ligadura que tuvo Siquén con Dina después de haberla violado. Versión BSO, se apegó a Dina. Versión Valera 1989, se sintió ligada a Dina. Aquí vemos entonces claramente, de ahí voy a las preguntas que están en el chat, pueden seguirla haciendo y vamos contestando. Cuán importante es tener cuidado de lo que es en este caso. Porque ¿cómo podemos entender que Siquén viola, y que había un parentesco también, ese es otro tema, viola a Siquén, viola a Dina, y después va donde el padre y pide casarse con ella? ¿Cómo se entiende eso? Es como la locura. ¿Pero por qué él lo hace? Porque se sintió ligado, porque ahí hubo una transferencia de espíritu, se ligó al espíritu de Dina, no por amor. No era por amor, sino por una transferencia de algo ilícito que él hizo y se ligó con un espíritu. Qué interesante todo esto. Ángel le dice la película de Deliverance. ¿Cuál es esa película de Deliverance? Se llama
La Liberación en español. Hubo una controversia en esa película que entre los cristianos muchos decían que no era malo y otros decían que sí. ¿Qué es lo que era malo y qué es lo que no era malo de esa película, Ángeles? Para entender, quizás no todos la vieron, para poder profundizar un poquitito, ahí vas explicando. Qué interesante hoy todo lo que estamos viendo de las transferencias de espíritu. Ahora, aquí dentro del tema también importante, donde la escritura, aquí usamos ahora, y bueno, ahí hemos usado ya bastante Biblia, pero aquí vamos a profundizar más todavía el tema, donde claramente, aquí dice la escritura, 1 de Timoteo 5, verso 23, no impongáis con ligereza las manos, ni ninguno participéis de los pecados ajenos, consérvate puro. No es que sea malo colocar manos, es bíblico, pero hay que saber quién lo hace. Por eso que Timoteo empieza a hablar, a no imponer las manos con ligereza. Hay que tener cuidado con eso, porque hoy en día mucha gente que no sabe ni de dónde es, ni de quiénes son, empiezan a colocar manos, porque creen que como ya tienen un don o tienen algo, se creen con la libertad de poner, libertad de colocar manos a cualquier persona, y eso no es así. La versión Nacar Columbia dice, no precipitéis en poner manos a nadie. Oso, no fácilmente impongan las manos a ninguno. Dios habla hoy. No impongan las manos a nadie sin haberlo pensado bien. PLS, antes de nombrar a alguien para el servicio de Dios, piénsalo bien. NRB, no fácilmente impongan manos a ninguno. Se fija que hay que tener mucho cuidado con la impartición. ¿Qué significa las personas que le encanta colocar manos? Le encanta andar orando por ellos, por los demás. Le encanta orar, ve a alguien nuevo, allá se van a imponer manos. Ve a alguien allá, y es pura emoción a veces porque no están en el orden. El problema es si esa persona está en el orden o no. Porque si no está en el orden, recuerde que las manos imparten algo. Y si la persona no anda en el orden, ¿qué va a transmitir? Espíritus. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esto no es llegar a imponer manos. Por eso que es importante, cuídese de estos, porque puede traer problemas. En la película de Strange, que son solo portales, ¿tiene alguna influencia espiritual? Habría que, no he visto esa película. Lo mismo que Ángeles, la película que tú decías de delirance, trata de colocarme de que, como tú dices, que algunos cristianos dicen que está bien y otros que está mal, pero ¿en qué sentido? Para poder entender más. Lo mismo también en la película de Strange, que es los portales. ¿A qué se debe esa influencia? Escríbanlo ahí en el chat, porque como estamos recién en el tema, para luego después cuando terminemos, ahí abrimos micrófono y todo lo demás, pero si hubieran preguntas las pueden ir colocando ahí en el chat para ir respondiéndole. No sé escribir, no sé escribir español, ok. Ya ahí vamos a abrirte, Mariana, ¿verdad que te cuesta un poquitito abrir el micrófono? Deja ver si podemos abrir el micrófono, a ver. Vamos a salir un poquitito de acá. Ya quedamos en eso. Voy a abrir un poquitito los micrófonos y luego seguimos con la clase para ir más profundizando. Déjeme ver. Ok, ahí creo que está abierto el micrófono, Mariana. Te escuchamos. Ahí. Hola, bendiciones. Acaba de entrar, pero sé un poquito de lo que están hablando. La película que puso mi mamá, no sé cómo se dice en español, pero es Liberación. Esa película es una historia real que pasó en Indiana. Y hay mucha controversia con esa película porque la muchacha que estaba en la película estaba posesada. Poseída. Y cuando pensaron a poner manos, y al fin de la película la persona que le puso manos se murió. So, es buena película del tema que están hablando, pero había mucha controversia que gente no debe de ver esa película cuando tenían puertas abiertas,
porque era una liberación bien fuerte. Y el actor de esa película, después de que él hizo esa película, pensó a tener manifestaciones de demonios hasta este día, porque él no era cristiano. Ok. So, Mire, interesante. Gracias, Mariana. Interesante. Mire qué importante todo eso, porque nos ayuda mucho a entender cuán necesario es cuidarnos. Ahora ya entiendo lo que decía la hermana, que esa película no la había visto, pero ahora ya me quedó clara. Muy bueno lo que dice Mariana en ese sentido, porque hay personas que, como se muestra, a lo mejor una simple película, pero también abren portales al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una manifestación, y en esa manifestación llaman a demonios, llaman a espíritus. Y ahí vemos claramente que, como decía Mariana, después la persona empezó a tener problemas también con su salud, una muerte. Entonces es porque se abren portales. Ahí hay que ser muy cuidadosos. Recuerde que no solamente es hacer una película, sino si ellos no saben, o porque quizá ellos no sé si serían, cómo estaría su vida personal, o si manejarían el área de liberación, o si se sacudirían de todo esto, o orarían ellos para sacudirse de todo ambiente, o si se abrían de las transferencias de espíritu, no lo sabemos. Pero si hubo estos problemas, quiere decir que no conocían esa área de las transferencias de espíritu. Y por eso se suscitó todo este problema de lo que acaba de decir Mariana. Excelente. Les sigo leyendo, cerré los micrófonos, así que para que ustedes ahí sigan escribiendo. Lo hice recién porque Mariana no le cuesta escribir en español, pero ya entendimos más o menos la idea. Así que sigamos en el tema. Las preguntas colóquenlas ahora en el chat en español. Estamos viendo todo esto de las transferencias de espíritu y lo importante que hay que cuidarse de todo esto. Leo el chat. Gloria dice la película de Doctor Stranger. Esa es otra película. Ustedes son buenos para ver películas. Aleluya. Yo no sé cuál es esa película, pero escríbeme a la Gloria. Dice que hable en portales ahí. ¿Es cristiana esa película? Escríbeme ahí, Gloria, de qué se trata esa película, Doctor Stranger, para también entender. Creo que es otra película esa. Escríbeme ahí entonces de qué se trata y para poder entender y ahí dar la idea. Por eso es que hay que tener cuidado de películas cristianas o no cristianas. Ahora, más en el mundo cuando uno no conoce. Así que por eso hay que tener cuidado con esto de estos espíritus que muchas veces puedan venir. Vimos entonces esto, lo último, esto también lo vimos, que cuán importante es cuidarse de situaciones que el enemigo puede hacer. Aquí vemos la deshonra de Dina. Aquí estamos viendo no coloquéis manos con ligereza. Hay que cuidarse, no es llegar a imponer manos, cuídese de eso, no deje que esto pase. Ahora, si usted está en una iglesia y viene algo, le impone mano, quizá por educación, por no decir no me coloques manos, porque tampoco podemos andar así. No me coloques, no, tampoco podemos andar así, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacer en una de esas circunstancias? Después, Señor, yo me sacudo. Si hay un espíritu en esta persona, si hay algo, yo recibo lo bueno, todo lo bueno, pero si hay algún espíritu es que yo me sacudo en el nombre de Cristo Jesús. Me sacudo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es muy importante porque hay que tener cuidado. Recuerde que no solamente es una persona que te va a colocar manos, es un espíritu. Y principalmente en las películas que ya lo estamos dando a conocer, que hay películas que pueden llamar a espíritu. Las transferencias pueden ser de persona a persona con quien tú te relaciones. Las transferencias pueden ser por objetos malditos, pueden ser por espíritus territoriales de lugares. Por eso que Hechos 3:8 en adelante dice: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Esa palabra tengo es la capacidad de dar algo. Pero si la persona no tiene la capacidad de dar algo, ¿qué va a dar? Y si esa persona está contaminada, eso es lo que va a dar. Pero si esa persona tiene espíritus buenos, eso también va a dar. Se fija que todo lo que uno tenga, lo va a dar. ¿Qué es lo que va a dar? Espíritus. Espíritus. Por eso es que es muy importante lo que estamos hoy tratando de transferencia de espíritu. Hay que tener cuidado de qué vemos. Ya le mostré varias películas que ojalá, esas películas ojalá no las vea. Ni permita que sus hijos también la vean.
las películas de Harry Potter, las películas de brujos, de hechiceros, de zombies, de maleficio, las películas del exorcista, de Annabelle. Todas esas películas llaman a espíritus. Ahora, como decía también Mariana, si hay una película que es grado de posesión, que aunque sea cristiana, y no se maneja eso, las personas que lo vean también pueden venir una influencia. Porque también son espíritus que se introducen y pueden las personas transferirse de lo que están viendo, porque no todos están capacitados para hacer esto, para recibir o para ver algo. Imagínense, aunque sea una película cristiana, y un niño lo está viendo, un joven, una señorita está viendo esa película y está viendo cómo la persona está siendo endemoniada, está gritando y hace movimiento, están llamando a abrir portales al mundo espiritual. Y esa película puede influenciar a estos jóvenes o a estas señoritas que no tienen conocimiento pleno de cómo saber sacudirse de esto. Y estamos hablando aún de algo cristiano. He dado otras clases también. Cuando hablamos de las puertas del alma, recuerde que ahí le enseñé en la liberación. Y ahí decía también que si en una iglesia se manifiestan tipos de personas, llévenla atrás. Si es que no tienen una oficina, una salita para hacer la liberación, llévenlo atrás. ¿Por qué? Porque hay personas que a otros la suben al púlpito. Y arriba empiezan a hacer, perdón las personas, el show, porque empiezan a preguntarle de dónde viene, por qué está aquí. Y media hora con una conversación con el demonio. Eso no se hace. Aquí Cristo viene y si libera a esa persona, no tenemos por qué dialogar con el enemigo. Satanás es padre de mentira. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tener cuidado. Cuando pasa una manifestación de algún espíritu en la iglesia, se lleva atrás y atrás se hace la liberación. ¿Por qué? Y es necesario también enseñar a la iglesia que mientras haya manifestaciones demoníacas, hay que cubrir a la iglesia y hay que enseñar a la gente que se cubra la iglesia. Porque van a salir, ¿qué? Demonios. Y ese demonio, ¿qué van a buscar? Cuerpos, porque estos demonios, espíritu mundo, les gusta vivir en los cuerpos. Y si salió de un cuerpo, inmediatamente van a buscar un cuerpo, porque ellos tienen que vivir en los cuerpos. Pueden ser en cuerpos de animales o en cuerpos de personas. Entonces, imagínense una persona que va por primera vez a la iglesia. ¿Para qué hablar de los niños? Los niños no tienen mucho conocimiento de esto, no saben qué hacer, todavía no saben cómo orar, cómo reprender. Son más fáciles, son más vulnerables. Entonces se fija que esto es serio también. Hay que tener cuidado con todo esto. Cuán importante entonces es cuidarse de todo lo que es el área de impartición de mano. Hay que cuidarse siempre. Por eso es que es importante o sacudirse después de que esa persona te colocó mano y porque quizá había gente y por prudencia para no decir no me ore, sacudirse, cubrirse la sangre de Cristo, orar ahí, porque el enemigo ocupa estas áreas de contaminación, porque son películas que a veces abren portales del mundo espiritual. Pero dice, personas que ponen manos o ministran en la iglesia son personas ordenadas, con dones de liberación, preparadas para la liberación, o poner manos sobre la gente para que las personas que ponemos manos podemos sentir a ver manifestaciones, tienen que tener el llamado. Ahora, lo ideal es que esa persona, el pastor, tiene que saber a quién autoriza que coloquen manos, pero ya es de responsabilidad del pastor. Si el pastor se equivoca en quién él coloca, va a ser la culpa del pastor. Mire qué profundo es esto, coloca atención, interesante eso. ¿Por qué? Porque el pastor se supone que conoce a la gente. Y si ese pastor, por eso que hay ese problema que hay gente que coloca cargo, o porque da el diezmo, porque da la ofrenda, o porque da la primicia, los coloca a ministrar. Solo por eso, pero no tienen el llamado, no tienen la unción y pueden estar en pecado y están impartiendo manos. Entonces la responsabilidad es del líder, sí o sí va a ser del pastor. Y si el pastor autoriza a esa gente que coloque mano, que imparta mano, y esas personas no están en el orden, van a transmitir espíritu a las personas. Ahí va a ser culpa del pastor también, porque el pastor es el que organizó todo eso, o el pastor delegó a personas para que ellos colocaran mano en partición. Por eso es que es un tema muy profundo que tenemos que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque aquí no se trata esto de andar colocando manos. Hay gente que le encanta eso.
Es como que no se colocan manos ellos mismos, pero le encanta andar colocando manos a los demás. No se oran a ellos mismos, pero le encanta andar orando por los demás. No se echan fuera sus propios demonios, pero le encanta andar sacando demonios de otros. Es como ilógico, porque todo comienza por uno. Entonces, si nosotros no nos liberamos, ¿cómo vamos a andar liberando a los demás? Lo que hacemos ahí es transferir lo que tenemos. Recuerde que la palabra es dar. Ahí en Hechos decía, Pedro decía, lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía la unción ahí de Cristo, de sanidad como apóstol. Entonces él estaba autorizado. Y lo que tenía era el poder. Y lo dio. Y la persona fue sana. Por eso que hay que tener cuidado con esto. El sistema puede trabajar de esa manera. Ahora, el texto también de 2 de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué asociación tiene la justicia con la iniquidad o comunión con las tinieblas. Y aquí no solamente estoy hablando de una persona que conoce o no a Cristo, aún dentro de la iglesia puede haber un yugo desigual. ¿Cómo es eso? Porque dentro de la iglesia no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, aún dentro de la iglesia pueden haber yugo desigual. O pueden haber mala asociación. Tú te asocias con una persona, oh hermanita, ven para acá y vamos, y te invito a mi casa, vamos a tomar un tecito. A lo mejor la hermanita tiene una asociación al chisme. Entonces no domina su lengua. ¿En qué está haciendo? Está ahí abriendo puertas. Y es comunión. Entonces cuidado con la comunión, con la asociación, porque se produce en espíritu. Y estoy hablando dentro de la iglesia, porque ¿de dónde vienen los pleitos? Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? Y está hablando dentro de la iglesia Pablo. Irma dice, ¿qué pasa con alguien que no está en el orden? Y está en la alabanza. También es tan buena pregunta. Claro. Miren qué interesante todo eso. ¿Por qué? Es lo mismo que la persona, estamos hablando de los que colocan mano, transferencia de espíritu. No está en el orden, hace transferencia de espíritu. Pero ¿qué pasa también, como dice Irma, si la persona está cantando, está en la alabanza? Va a ser lo mismo. ¿Qué va a dar a conocer? La transferencia de espíritu a través del cántico. Ese canto se adulteró. Porque lo que él está hablando está adulterado. Y cuando él está diciendo adoren, alaben, está adulterado. Porque él no está en el orden. Ahora, Dios puede moverse en medio de alabanza por gracia, misericordia nada más. No por amor al que está en pecado, por amor a los que quieren recibir su presencia. Ese es otro tema. Mire la misericordia de Dios. Pero no quiere decir, como dice Proverbios capítulo 26, verso 2, que la maldición no viene sin causa. La maldición no viene sin causa. Y Dios no va a pasar por inocente al culpable. Y a veces la pura misericordia nada más que Dios se mueve, quizás no por el jefe o el que está cantando, que está fuera del orden, sino por la misericordia que Dios tiene por las almas. Pero el problema también es que el que canta va a transmitir estos problemas. Por eso que hay culto, hay alabanza, o a veces pasa de que no fluye la presencia del Señor, y como esos cultos, como quizás como usted ve que ese culto como que apagado, como que no sintió nada, quizás pueden ser por que alguien esté dando ese mal espíritu. Mire qué interesante todo lo que hablamos. Entonces, ¿qué es importante todo lo que estamos hoy enseñando sobre las transferencias de espíritu? Le estoy leyendo en el chat. Puede ser, dice Ángeles, puede ser que un pastor que no tenga el discernimiento adecuado ponga a cualquier persona en poner mano y puede pasar, claro. Porque eso tiene que ver con discernimiento de espíritu. La persona tiene que discernir. Primero, tiene que discernir. 2, tiene que ver el testimonio. 3, tiene que ver su casa. Porque si tiene su casa patas para arriba, en Chile se dice patas para arriba, no sé qué otro nombre tendrá. Si tiene su casa toda desordenada, como Génesis capítulo 1, verso 2, desordenado, vacío y en tiniebla, y golpea a la esposa, y golpea a los hijos, y no ayuda a la esposa, y no ayuda a los hijos, y hace lo que quiere, y lo tienen ahí ministrando. No se puede. No se puede eso. Pastor aplica en el pastor. ¿Cómo eso, Katiria?
Dame un poquitito más de argumento. ¿En qué aplica eso? Para poder entender, porque he hablado varias cosas y quiero saber en qué área aplica. Que no esté en el orden. Claro, en todo. Porque si el pastor no anda en el orden, ¿y él qué va a hacer? ¿Cómo va a dirigir? ¿Cómo va a ordenar? Si la hermana no anda en el orden, si la hermana que está dirigiendo la alabanza o el hermano no anda en el orden, eso va a dar. Si el hermano líder no anda en el orden, eso va a dar. Si el que está en intercesión, el jefe de intercesión no anda en el orden, ¿qué va a dar? ¿Qué va a enseñar? Esto radica todo, porque no hay ninguna excepción. Los espíritus son espíritus y las leyes se respetan cielo, tierra e inframundo. Eso significa que si damos algún derecho legal a un espíritu, este espíritu va a entrar por derecho legal. Y no importa el cargo, porque son espíritus. Entonces la idea es que el cuidado de unirse a algo, porque son sentimientos y emociones. Segunda de Corintios, lo que hablamos hace 14, no os unáis un yugo desigual con los incrédulos. No os unáis un yugo desigual con los infieles. Y eso puede estar dentro de la iglesia. Con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene? Compañerismo es la palabra metochos. Y esa palabra significa participación o interacción. Mire qué interesante. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Cuando se dice qué compañerismo es que está compartiendo, hay una participación. Y la participación no es solo, es con otro. Hay una interacción y la interacción no es solo, es con otro. Entonces esa es la palabra. No tengáis compañerismo o mala asociación con personas que tengan algún grado de problema. Hay 16 tipos de tinieblas. Ahí se la dejo en la pantalla. 16 tipos de tinieblas. Después, cuando termine esta enseñanza y les regalo los libros, yo creo que mañana terminamos, pero aquí más o menos hay 16 tipos de tinieblas, de calamidades, desgracia, oscuridad, oculta, destrucción, miseria, división profunda, ambientes muertos, que vamos a hablar eso también, cobertura, terror. Mire que hay también ambientes de tiniebla, de cobertura, que es la palabra tiniebla, eifa. Esa palabra tiniebla eifa es de mala cobertura. Y esto no es solamente de unirse en comunión unos con otros, sino también con quien te está cubriendo a ti. Porque si ese líder, ese pastor no te cubre y no anda en el orden, vuelve nuevamente el mismo problema. Hay un problema de espíritu. Entonces hay mucho que poder indagar en lo que es tiniebla. Ignorancia también. O sea, capítulo 4, verso 6, el pueblo perece por falta de conocimiento. Ese es ignorancia. Tiniebla en el hebreo es ignorancia también. Entonces, el que anda, que no le gusta estudiar, que no le gusta la palabra, que no tiene conocimiento, anda en ignorancia. Y eso también es grave, es peor que el pecado físico. La ceguera mental, la falta de integridad y las tinieblas al cual son entregados hacia el enemigo. Qué importante hoy todo lo que hoy damos a conocer. Jueces 2:11 dice: entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Mire qué interesante, los hijos de Israel hicieron lo malo. Y mire dónde se fueron a meter. Sirvieron a las Baales. ¿Cómo es posible que sirvan al Dios Todopoderoso y después están sirviendo a los Baales? ¿Cómo entendemos eso? Y los hijos de Israel volvieron a cometer el pecado y volvieron a hacer lo malo. 11 veces sale que volvieron a hacer lo malo. Imagínense, 11 veces hicieron lo malo. Caían en idolatría, en imágenes paganas, se mezclaban con pueblo, con las hijas. Y si hubo una transferencia de espíritu. Jueces 3:7, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Jueces 12, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Jueces capítulo 4, Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 10, volvieron a hacer lo malo. El pueblo estuvo 320 años repitiendo el mismo patrón. Hicieron lo malo. Del año 1370 a 1550 a.C., volvieron a hacer lo malo. ¿Qué es eso? Transferencia de espíritu. Iban de un lugar y otro lugar, transferencia de espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tenían un rey, el pueblo de Israel, cuando tenía un rey, todo estaba bien. Moría el rey, volvían a hacer lo malo. Colocaban un rey, hacían lo bueno. Moría el rey, volvían a hacerlo. Estuvieron 320 años así. Eso es transferencia de espíritu. O sea, no entendieron el mensaje. No entendieron nada. Esa es transferencia de espíritu. Mire qué interesante esto. Amén.
Y luego oramos por las peticiones también. Transferencia de Esaú, estos son espíritus. Las transferencias de Ismael, de Caín, de Balaán, de Coré, de Saúl, de Jezabel, son espíritus. Las transferencias también de orfandad, de los musulmanes. Recuerde que de Ismael nacen los musulmanes. Muhammad, el fundador de Islam, fue creado por su tío Stalin, violento, de la Unión Soviética comunista. Fue golpeado por su padre, abandonado por su padre. Hitler, abuso, lo golpeaban. Y al final llegó a matar más de 6 millones de judíos. Adán Hussein, huérfano, abusado, sin padre. Y se vuelve a repetir el mismo trato. Lo que ellos recibieron después lo empiezan a dar a otros. Eso es transferencia también de espíritu. Entonces, qué importante es tener cuidado de lo que se puedan las personas tener o recibir, porque no se trata de personas, se tratan de espíritus. Todas estas personas que vemos aquí, que están viendo en la pantalla, son espíritus. Por eso es que se vuelve caótico, se vuelven que las personas se contaminan, las personas empiezan a tener problemas, porque están dando lugar a espíritus, no una persona. Entonces, si nos relacionamos mal, ahí no está Dios. Porque a veces nosotros decimos, pastores, pero que yo no sé qué pasó con mi esposo o con tal pareja, pero veamos, antes hay que ver también si estabas con Cristo o no estabas con Cristo, porque si tienes conocimiento de Cristo y te influenciaste mal, ya ahí ya no es problema de Dios. Por eso que ahora que estás en Cristo, mira con quién bien te vas a relacionar. No puede estar toda la vida. Ahora primeramente hay que restaurarse, hay que sanarse. ¿Por qué? Porque no podemos estar cayendo toda la vida. Si ya tuviste una mala experiencia de un primer matrimonio, entonces saca provecho de eso, cuidarse de la otra relación. ¿Qué hay que hacer primero? Sanarse. Porque si tú no te sanas esa relación de caos, si tú no te ministras, no te sanas, va a encontrarte en una relación que a lo mejor la persona te ame, pero tú con tu espíritu que lleva, no va a funcionar. ¿Y quién es culpable? Nosotros mismos. Por eso que hemos hablado de sanidad interior. No solamente se trata de una persona, se trata de un espíritu. Cuídate con quién tú te relacionas. Y hay personas que caen una y otra vez. Y toma una persona, no funcionó, se van a tener un noviazgo con otra persona. Tampoco funcionó. Y luego de un mes están con otra persona, tampoco funcionó. Y así están, cíclico y crónico. No podemos estar así. ¿Cuál es el problema de ahí? Que hubo una transferencia de espíritu. Tienes que ligarte de eso, tienes que cortar este espíritu. Son transferencias de espíritu. Hay que cortarlo, porque eso no van a seguir. Y usted dirá, pero pastor, dice la escritura que el cojo no se salga del camino. Sí, pero no puede estar cojeando toda la vida. Es como el corito. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Aleluya. Hay gente que está tropezando toda la vida cantando ese coro. Porque caen una y otra y otra y otra y vuelven a lo mismo. Se fija que hay que tener cuidado con qué nos relacionamos. Avanzamos. Qué importante todo esto. Las transferencias de espíritu. Y creo que vamos a dejar ahí 5 minutos más y terminamos. Hasta donde lleguemos los 5 minutos, porque hay todavía mucho material. Transferencia de espíritu. Las transferencias entonces pueden ser por personas en cual muchas veces no están autorizados. Las transferencias, dice Hebreos 6.2, de la doctrina de los bautismos y de la imposición de manos. La imposición de manos bíblico, esto es importante. No estoy diciendo que no se haga la imposición de manos, que se haga en el orden, lo que estoy diciendo. Porque aquí claramente dice que esto es doctrina. El bautismo es una doctrina, la imposición de manos es una doctrina, y de la resurrección de los muertos en el día del juicio, cuando venga Cristo, también es una doctrina, que creemos que el Señor viene. Es bíblico. Habla de la imposición de manos. Entonces, miren lo que dice Romanos 1:11, Valera. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y la versión NBI del mismo texto: tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don que los fortalezca. Se fija que cambia la versión de Valera. Valera dice, para que Pablo viene y dice, yo quiero verlo para comunicar, pero no está diciendo para hablarle. En lo original dice para impartirles, para orar, para ministrarlo, para imponerles manos.
la imposición de manos bíblico, pero se tiene que saber quién lo hace y así no hay contaminación. Impartir es la palabra del griego que es metadidomi, y metadidomi que significa entregar algo. Lo que dice 1 Timoteo 4:14, no descuidéis el don que hay en ti, que se te fue dado mediante la imposición de mano, la profecía con la imposición de mano del presbiterio. Se fija que aquí importante y ahí habla del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? Un grupo de líderes, de pastores o de ancianos, como le llamen, o de diáconos maduros, que ellos dicen, esta persona ha dado buen testimonio, tiene ordenada su vida, tiene ordenada su casa, tiene ordenado su matrimonio, tiene ordenado todos sus hijos, tiene ordenado todo, está en el orden, entonces está autorizado para poder impartir mano. Ahí está bien. Pero ¿qué pasa hoy en día? No pasan por mano de presbiterio. Ahora, todo lo que haga el presbiterio o el pastor va a ser responsabilidad de él. Porque si el presbiterio lo hace por conveniencia, o por amistad, o por amigo, porque da buena ofrenda, entonces el presbiterio o el pastor van a dar cuenta de que ellos son los que dan autorización a que una persona que no está en el orden esté colocando mano, impartiendo mano y colocando espíritus en otras personas. No sé si se entiende. Entonces, toda una responsabilidad. Y 2 de Timoteo 1:6, Valera, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de manos. Se fija que la imposición de manos es bíblico. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que no está en el orden, no debe de imponer manos. No estoy de acuerdo en eso. Pero ahí es responsabilidad del pastor. Y si el pastor le da autorización, él va a dar cuenta un día. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Aunque las ovejas estén todas enfermas. Recuerde que es una impartición de mano. Y termino con esto. Lo vamos a dejar hasta ahí. Este tema está muy, muy interesante. Me escribe una hermana de Argentina, no me recuerdo si en Bariloche, no me recuerdo bien. Y me dice, pastor, yo iba a la iglesia, mi pastor ya había muerto hace mucho tiempo y mi pastor hace poco murió, hace unos par de meses. Y yo no me estaba congregando porque no sabía dónde congregarme, pero quería congregarme, pero no sabía cómo, dónde. Y dije, voy a buscar una iglesia, por último una que esté cerca aquí para no enfriarme y para congregarme. Llegó a la iglesia el primer día. Cuando llega el primer día, dice que cerró sus ojos y ella hacía lo que le habían enseñado, lo que había aprendido, a adorar y bendecía el nombre del Señor. Cerró sus ojos, empieza a adorar. De repente siente una mano aquí y le empiezan a hablar. Y le empiezan a profetizar, y le empiezan a hablar en lengua, y la empujaban a que se cayera y ella se mantenía. Y ahí le empiezan a hablar. Terminó todo eso y dijo, pastor, de ese día vivo con dolores musculares, vivo con problemas de dolor de cabeza. ¿Qué es? Me decía, ¿qué pasó ahí? Transferencia de espíritu, hija. Transferencia de espíritu. Seguramente se abrió una puerta porque esa persona no andaba en el orden. Si hubiera sido el Espíritu Santo de Dios, no te hubieran venido dolores musculares, no te hubieran venido dolor de cabeza, que todavía estás con eso luchando. ¿Qué pasó ahí? Transferencia de espíritu. Seguramente esa persona no andaba en el orden. Y ahí oré, ministré, corté esa transferencia para que se terminara la ligadura. Recuerde que es una ligadura a un espíritu, no a una persona. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar lo que nos liga a algo. Ejemplo también. Si usted tuvo una persona en el pasado que la golpeaba, que la maltrataba, usted tiene que liberarse de ese, porque es un espíritu. ¿Qué se hace? Uno se libera. Le voy a explicar más o menos, y si no entienden ahí me colocan en el chat para ir analizando bien el tema que estamos dando de transferencia de espíritu. Si usted conoció a una persona, o un esposo, o un novio, una pareja, o un pololo, en Chile se dice pololo, el pololo y la polola. En otro lugar se dice novio, novia. Ok, novio, novia, suena más bonito. Si usted tuvo un novio y ese novio la maltrataba, y ese novio la golpeaba, o le da malas palabras,
o ese novio era una persona que era manipulador, que era narcisista, que era extremista, o que pasaba tomando, pasaba fumando, pasaba drogándose o pasaba mintiendo. Usted tiene que cortar ese espíritu, porque es un espíritu, porque usted ya se ligó a esa persona. ¿Cómo se ligó? ¿Por beso? ¿Por tocación? ¿Por la relación? ¿Por un abrazo? Ya se ligó. Solo usted tocar, hay transferencia de espíritu, más cuando hay un noviazgo, por supuesto que hay beso y todo lo demás, hay una ligadura, hay espíritu. Entonces, si usted no se ha desligado con eso, el espíritu lo va a perseguir. Mire qué interesante eso, córtelo. Usted dice, Señor, yo oro, anulo a esta persona con nombre. Digo, yo anulo toda esta transferencia de esta mala relación que yo hice. Porque eso le va a impedir a tener una buena relación quizás con un hombre o una mujer que la ama. Porque es un pasado. Pero hay que hacerlo. Ahora, si usted quiere que hagamos ministración de esto, usted se ligó a malas personas, ahí sigamos ministrando. Gracias al Señor estamos ministrando a la gran mayoría de acá. A la gran mayoría estamos haciendo sanidad, le estamos haciendo liberación, estamos conversando, estamos conociendo los espíritus, estamos cortando. Eso ya lo estamos haciendo. Si usted tiene ese problema de a lo mejor de haberse ligado antes con una persona y no ha cortado eso, hablemos, conversemos para cortar eso. Pero si usted pide consejería, haga caso. Escuche, haga caso. Porque algunos dicen, pastor, quiero consejería, y uno le da la palabra, le da la revelación, le dice lo que tiene que hacer y después no lo hace. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me llama? ¿Para qué me llama si sabe cómo soy? Porque le voy a decir según la palabra y le voy a direccionar según la palabra. ¿Por qué pasa esto? Porque pasó un caso, y yo lo he contado esto en otras clases. Voy a ver si está aquí la hermana. No, no está aquí. Me escribe una hermana de Colombia. Y la hermana me dice lo siguiente: pastor, tengo un novio y ese novio me maltrata. Ese novio siempre me hiere con sus palabras. Ese novio siempre me atormenta, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué me aconseja, pastor? Déjalo. Después pasó el otro día, me vuelve a hablar. Al otro día el mismo problema. Pastor, mi novio me sigue escribiendo. Me dice que me quiere, que me ama, pero cada vez que yo sigo con él, él vuelve a lo mismo. ¿Qué hago, pastor? Elimínalo. No de eliminarlo, no. Eliminarlo, que se vaya. Bloquéalo. Bloquéalo de WhatsApp, porque y mire qué interesante. Porque ella después pasó una semana y me vuelve a escribir y me dice, pastor, y lloraba, pastor, yo lloraba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijita? Es que me sigue hablando este hombre, es que me dice que me ama y yo quiero estar con él. Mire cómo lo que me dice, él la maltrata, pero ella quiere estar con él. ¿Cómo es eso? Ligadura, transferencia de espíritu. Yo lloraba, decía, él me dice que me ama y yo quiero estar con él. ¿Qué hago, pastor? Sé que es una mala relación. ¿Qué hago? Bloquéalo. Hermano, no sé cuánto tiempo estuvimos, como alrededor de un mes, yo diciendo, bloquéalo. Hasta el día de hoy no lo ha bloqueado. Aleluya. Y digo, Señor, reprenda. Espíritu de rebeldía. Y a veces me escribe y ya ni siquiera le pregunto, ¿cómo estás? Porque ya sé lo que me dice y siempre me habla lo mismo. El hombre, y todavía sigo con él. Ya, tanto decirle bloquealo, ya no hace caso. Se fija que a veces nosotros somos como los tercos, los responsables, porque es como que ahí viene, se fija que esa es la transferencia, es el espíritu, se ligan a un espíritu y la persona le cuesta bloquearlo. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia de espíritu. Mire qué interesante todo lo que hoy hemos dado a conocer. Esta es la primera sesión sobre transferencias de espíritu.